En la pantalla una vez dentro de la cámara se encontró a una mujer, la cual era prisionera. Ella le suplicaba que no le hiciera daño pues sabía quién era. A Kratos ella no le importaba para nada, por lo que la liberó para que ya dejara de gritarle. Ella por su parte corrió hacia otra habitación. Kratos no tenía dónde más ir, así que la siguió. En esa habitación habían más criaturas a las que igual Kratos acabó sin dificultad. La chica casi cae pero Kratos a salvo, y volvía a correr de una habitación a la otra. Kratos, cansado de esta mujer, la ató a una palanca, para que al menos sirviera para tener la puerta abierta, y continuó avanzando. Kratos había llegado a encontrarse nuevamente con el espíritu que le recordaba a su hija, pero ya sabía quién era. Ella era Pandora, y estaba allí para rescatarla. No tuvo mucho tiempo para hablar con ella pues Zeus interrumpió su charla. Aún así Kratos logró entender que Pandora se encontraba en un laberinto. Y avanzó por el lugar. Allí se encontró con una situación bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Se había encontrado con la diosa del amor, Afrodita. Ella se ofreció a darle placer a Kratos pero este la rechazó. Afrodita exigió una explicación, pero entendió rápidamente que Kratos estaba allí para encontrar el laberinto, por lo que le he informado que el camino a él estaba completamente arruinado, los puentes estaban en ruinas y el único que podría repararlos era Hefesto. Una vez que tuvo la información que necesitaba, Kratos se retiró del lugar. Si Afrodita no tenía intención en atacarlo, él no tendría intención en matarla, por lo que se fue del lugar en paz, usando una puerta que le ofreció Afrodita. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War. Días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Me alegra no haber cedido a mis impulsos esa vez, pensaba Kratos. Realmente no quería ver que su hijo viera como él y la diosa del amor tenían un encuentro. La primera vez se alegró de haber sido consumido por la ira ese día. Gracias, pensó Atreus, realmente no quería ver esa escena. Desaprovechaste una buena oportunidad, pensó Mimir, aunque entendió perfectamente a Kratos. En ese momento no tenía tiempo para juegos, estaba en búsqueda de su venganza y nada lo iba a detener. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Ya se quedarán sorprendidos de que Kratos se rehusara a aceptar la oferta de Afrodita, y bien Afrodita en pantalla no podía compararse a la belleza de la Afrodita de su mundo. Pensaron que aún así valía la pena. Me rechazó, pensaba Afrodita disgustada. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Afrodita no sabía cómo sentirse exactamente. Por un lado le desagradó que fuera rechazada, la brotito en pantalla no le parecía para nada fea, pero por otro lado se alegró de que Kratos la dejara en paz, pues no creía que podía soportar ver a su otra versión siendo asesinada por Kratos. En la pantalla, al cruzar esta puerta, Kratos regresó al lugar donde se encontraba Hefesto, el cual creyó tontamente que se trataba de su esposa Afrodita. Una vez que se encontraron, Kratos le explicó que solo estaba allí para encontrar el laberinto y efecto entendido que Kratos buscaba a su hija, ya sabiendo lo que podría pasar si les falta no encontraba a Pandora. Hefesto se enfureció con Kratos. El espartano no entendía por qué estaba tan enojado, por lo que el dios herrero le explicó que cuando creó la caja que contendría a los males del mundo, también había creado una llave para abrirla. Usando la llama del Olimpo fue él quien creó a Pandora, la cual, si bien no era un ser vivo ni muerto, quería al dios herrero como un padre y este la quería como una hija. Este la había ocultado a Zeus, su existencia, hasta que Kratos mató a Ares y Zeus lo torturó para que confesara la verdad. También intentó advertirle a Kratos lo que pasaría si Pandora toca la llama, pero Kratos no estaba interesado en escuchar más historias, él solo quería matar a Zeus. El dios herrero, al escuchar lo que Kratos quería hacer, lo convenció para que lo ayudara a forjar un arma que le fuera útil en su búsqueda de venganza. Lo envía a buscar cierta piedra al Tártaro, donde cuando apenas llegó fue inmediatamente atacado por diversas criaturas, que no fueron gran problema para él. Cuando avanzó por el Tártaro se encontró a Cronos, el cual estaba sumamente molesto por ver al espartano. Él ya sabía que había matado a la titán Gaia, y además de eso había sido su culpa que Zeus lo enviara al Tártaro, después de haber robado la caja de Pandora. Kratos intentó excusarse diciendo que fueron los mismos dioses los que le ordenaron acabar con Ares, pero Cronos sabía que había algo que Kratos no mencionó, no había mencionado que lo hizo por venganza. Sin mucho más por decir, Cronos intentó aplastar a Kratos usando solo sus dedos, pero Kratos era más fuerte de lo que el titán pensaba. Kratos logró liberarse del intento de aplastamiento de Cronos, y usando la cabeza de Helios cegó al titán. Usando esta oportunidad, Kratos saltó a la mano del titán y avanzó desde ella por todo el brazo, mientras era atacado por Cronos y demás criaturas. Fue en uno de los ataques de Cronos que Kratos le quitó una uña de su dedo.
No voy a dejar de tus huesos ni un poco de polvo, fueron algunas de las palabras que dijo el titán mientras intentaba aplastar con su mano a Kratos. Pero no funcionó, en cambio Kratos siempre lograba librarse de ser aplastado por el titán, aunque su suerte no duró mucho pues Cronos se lo tragó. Sin embargo pronto el titán lamentaría haber hecho esto, pues el espartano desde dentro del estómago de Cronos empezaba a abrirlo, logró salir de él una vez que le abrió la panza y tenía en su mano a la piedra que Hefesto le encomendó buscar. Cuando Kratos estaba afuera y Cronos se sujetaba su abdomen abierto, el espartano utilizó las cadenas que tenían sujetado a Cronos para clavárselas en la garganta y utilizando el peso extra en la espalda de Cronos, el peso del templo, hizo que Cronos tambaleara hacia atrás y se esforzaba por no caerse pues si lo hacía moriría, estando a su merced Kratos se paró en la frente del titán y lo atravesó con la hoja del Olimpo. Completamente debilitado, el que fue conocido por ser el líder de los titanes en el pasado, cayó desplomado y muerto, Kratos había vencido nuevamente. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos mi padre es realmente fuerte, ¿alguna vez podré siquiera compararme a él? Te preguntó a sí mismo Atreus, al ver las hazañas de su padre empezaba a sentirse un poco frustrado consigo mismo, él siempre había dependido de otros para protegerse, de su madre, de su padre e incluso de Mimir y Sindri, a quien últimamente había visto para recopilar información, pese a ser un enano miedoso él tenía mejores habilidades que él, o al menos eso pensaba, después de todo la habilidad de poder escapar de cualquier peligro era envidiable. Ni siquiera el antiguo rey pudo contra ti hermano pensaba Mimir realmente sorprendido, esperaba que Kratos le hubiera costado más, e incluso que hubiera necesitado ayuda, pero lo que vio en pantalla lo dejó sin habla. De nuevo Kratos no sentía orgullo al ver lo que hizo en pantalla, realmente no quería matar a Cronos, ya sabía lo que hizo en el pasado, pero aún así ese día él no buscaba matarlo. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok ya vencía mi Cronos un poco más rápido que tu espartano, risitas, debo admitir que el Cronos en pantalla es por mucho superior al que enfrente, quizás no sea tan rápido, sigo pensando que podría vencerlo, pero no deja de ser sorprendente que hayas podido vencer semejante titán pensaba Zeus, realmente empecé a visitarle el hecho de que no podía entrar al mundo de Kratos y averiguar qué tan fuerte era él en comparación con el resto. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo envidia el hecho de que en ese mundo su Cronos no sea inmortal pensaba con molestia Zeus, se sintió un poco humillado por Kratos, adquirir la fuerza necesaria para hacerle frente a Cronos, pero Kratos le tomó solo unos minutos someter al titán. El resto de los dioses estaba con los mismos pensamientos, ya tuvieron que despedazar a su Cronos y cerrarlo en el Tártaro, se preguntaron si tal vez Kratos, utilizando las espadas que les quitó Hades, podría acabar de una vez por todas con su Cronos. En la pantalla con la muerte de Cronos Kratos regresó con Hefesto, estaba sorprendida porque el cadáver de Cronos casi cae sobre él, pero más sorprendido estaba por ver al espartano, el cual estaba algo enojado con el dios herrero pues pensaba que este lo había enviado a buscar la piedra sabiendo que se encontraba con Cronos, básicamente a una misión suicida. El dios herrero se expuso en que sabía que Kratos podía con él, Kratos no le creyó ni un poco por lo que para evitar que también lo matara, Hefesto empezó a crear el arma que le prometió a Kratos. Esta nueva arma que creó Hefesto se le incorporó a las espadas de Kratos, y cuando estaba por retirarse Hefesto lo atacó a traición, el dios herrero pensaba que tenía oportunidad de matar al espartano, pero cometió un terrible error, pues utilizando las mejoras que el propio dios herrero hizo Kratos se liberó de él, y activó la trampa que tenía sometido a Hefesto, provocándole una herida mortal que pronto lo mataría. Mi querida Pandora, por favor perdónala, Pandora perdóname fueron las últimas palabras del dios herrero antes de morir, Kratos no dijo nada al respecto y salió por el portal por donde había llegado. Salió del lugar donde estaba Afrodita, y avanzando por su camino volvió a encontrarse con la diosa que lo hizo pelear contra su medio hermano. Ella estaba en un estado deplorable. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos me pregunto qué tal si hubieran llevado él y los hermanos Tundra pensó Mimir, mientras que al mismo tiempo imaginaba un arma forjada por el dios guerrero y los hermanos que hicieron el hacha de Leviatán. Así que se mostrará ella también pensaba Kratos, esta vez sí quería saber qué opinaba Atreus, la mujer no había representado gran amenaza para el espartano pero aún así ese día él acabó con ella.
Una más, pensó con simpleza Atreus, ver el dios de los herreros morir y a la mujer que quiso acabar con su padre, realmente no le disgustaba ver sus muertes, pensaba que todos ellos se lo merecían, pues todo bien tratado a su padre como un esclavo de esos caprichos. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Esa era puede darse por muerta, pensaba Brunilda, esperaba que una vez que esa diosa estuviera muerta para provocar los Zeus, y que si fuera con él para que muriera rápidamente. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Zeus estaba un poco asustado por ver a su esposa en pantalla, esperaba que Kratos la noqueara y la dejara vivir. Los mismos pensamientos tenía Hera, ella no quería ver a su otra versión morir a manos de Kratos, sabía que ella había intentado atacarlo, pero aún así no quería verla morir. En la pantalla le dije que te matara, el día que tú viniste al mundo, le dije que te matara, pero él se negó a hacerlo, al estúpido de mi marido le dio pena y ahora me irá en lo que te has convertido. Mira esto, fíjate bien, están muriendo por tu culpa, todas las cosas se están muriendo por tu culpa, ya no hay sol, los mares se tragan la tierra, lo que no ha desaparecido ha quedado apestado, yo hago todo lo que puedo para que sigan viviendo, pero tú has provocado todo esto al matar a los dioses sin piedad, exclamó molesta Hera antes de intentar golpear a Kratos, quien con un simple empujón la derribó. Eres un simple mortal, ¿cómo te atreves a desafiarme? ¿Crees que puedes irte así sin más? No hemos acabado, decía la diosa Hera mientras seguía intentando atacar a Kratos, el cual nuevamente con un solo empujón logró derribarla. Eres un cobarde, destruyes todo lo que tocas, risitas, que tengas suerte con esa ramera a la que llamas Pandora, fueron las últimas palabras de la diosa, las últimas palabras que provocaron la ira de Kratos, el átomo del cuello y se lo rompió, con su muerte también fue liberado una plaga similar a la que se liberó con la muerte de Hermes, pero su muerte terminó por marchitar a todas las flores y plantas que se encontraban. Kratos regresó a las cavernas donde nuevamente tuvo que luchar contra las criaturas gigantes, una de estas tenía la forma de un gigante escorpión, le hicieron frente pero ninguna pudo contra él. Cuando terminó de luchar continuó con su camino y se encontró con Dédalo, un arquitecto que había trabajado el servicio de los dioses, quien ahora estaba sujetado con cadenas, este también era el padre de Ícaro, no sabía que había muerto hasta que Kratos se lo dijo. Dédalo estaba completamente devastado, confesó ser él quien había hecho el laberinto a cambio de que le devolvieran a su hijo. Kratos no se quedó a meditar sobre lo que dijo el arquitecto, tenía que encontrar a Pandora y siguió con su camino. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos no debía haberla matado, dijo Kratos en voz alta, quería que su hijo escuchara. Atreus entendió el mensaje, no se lo reprochó, entonces todo él ya había matado innecesariamente a alguien que estaba indefenso, que pensaba que tarde o temprano el padre de ese alguien, el dios del trueno Thor o Odín vendrían a cobrar venganza, entendió que su padre quiso decirle que no debía dejarse llevar por la ira, así que asintió a él. A Kratos le agradó ver que su hijo entendió, era obvio que después de tantas cosas que vi en pantalla había madurado, pensó que tal vez las pantallas no habían sido de todo un error. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Varias diosas se tocaron la garganta, sintieron una enorme empatía al ver a Kratos romperle el cuello a Hera. Zeus no emitió opinión alguna, después de todo no era la Hera que conoció, incluso si lo fuera poco le importaba, solo se sintió un poco decepcionado, él quería ver una pelea. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Hera sintió escalofríos por todo su cuerpo, esa que ella al igual que el resto de los olímpicos eran inmortales, no le impidió sentir miedo pensando que tal vez Kratos podría darle muerte. Zeus estaba algo enojado con Kratos por haberle quitado la vida a su esposa de ese universo, pero no demasiada ya que logró entender el por qué lo hizo, él mismo habría atacado a cualquiera que se metiera con sus hijas, y Kratos veía a Pandora como la hija que perdió, por lo que pudo entenderlo. En la pantalla ya no habían tantas criaturas como antes y logró llegar hasta la jaula donde se encontraba Pandora. Ella le había confesado a Kratos que recibió la visita de Zeus y que éste le había dicho que no se metiera con él o le haría tanto o más daño del que le hizo a su padre. Kratos le aseguró de que ya no tenía de qué preocuparse, por lo que ambos se dispusieron a salir del lugar, siendo Pandora quien guiaría a Kratos para que ambos pudieran salir de allí. La esperanza nos hace fuertes, ella nos ha traído hasta aquí, es nuestra arma cuando lo demás está perdido, fueron una de las palabras que le dijo Pandora a Kratos mientras ambos seguían avanzando y discutiendo sobre lo que significaba la esperanza.
Kratos le mostró a Pandora el cuerpo de Dédalo y le dijo que eso era lo que traía la esperanza. Ambos tuvieron un breve encuentro con Athena, quien solo vino para recordarle a Kratos su misión y Kratos le aseguró que devolvería a Pandora al lugar de donde pertenece. El espartano se disponía a elevar el laberinto mientras tenía que combatir con criaturas. Afortunadamente lo logró. Una vez que ambos lograron llegar hasta la llama del Olimpo, Pandora voluntariamente avanzó hacia la llama aún sabiendo lo que pasaría si la tocaba. Kratos por su parte no estaba dispuesto a dejar que una niña se sacrificara así, no después de todo lo que hizo para liberarla. Voy a encontrar otra manera, le aseguró Kratos a Pandora. No, Kratos, no existe otra manera, contestó Pandora completamente convencida de que solo había una opción para vencer a Zeus. Cuando Pandora logró zafarse del agarre de Kratos, corrió hacia la llama pero chocó contra Zeus. Él había llegado y tomó por la nuca a Pandora mientras ella suplicaba por la ayuda de Kratos. Suelta a la niña, Zeus exigió Kratos. No confundas este objeto, este engendro, con tu carne y con tu sangre, aunque tal vez ya lo hayas hecho, espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunio al Olimpo. Fíjate bien en lo que has conseguido, le dijo Zeus a Kratos en tono alto, esperando que el espartano entendiera sus errores. Solo veo lo que he venido aquí a destruir, respondió Kratos. Su discusión no duró mucho pues Zeus era consciente de que Kratos no iba a escucharlo, por lo que arrojó a Pandora cerca de las llamas, ya sabiendo lo que ella iba a hacer, y sabiendo lo que Kratos pensaba al respecto. Fue entonces que ambos tuvieron una breve lucha. El poder que demostraban ambos era increíble. Kratos utilizaba todas las armas que había conseguido de los demás dioses que asesinó, pero no era suficiente para acabar con el rey del Olimpo, o al menos eso pensaba Zeus, pero Kratos logró derribar una pared, y los escombros sepultaron a Zeus, quien ahora estaba a disposición de Kratos para que éste lo matara. Kratos no quería desaprovechar esta oportunidad, pero vio que Zeus no lo miraba a él, volteó en dirección a Pandora y entonces lo entendió. Pandora estaba a punto de sacrificarse, la llama del Olimpo empezaba a absorber a Pandora y Kratos fue rápidamente a impedir que ella lo hiciera. Kratos seguía intentando que Pandora no muriera, pero por unas palabras de Zeus la soltó. La llama consumió a Pandora y tanto ella como la llama desaparecieron. Kratos fue en dirección a la caja de Pandora y la abrió descubriendo que en su interior no había nada. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Ahora entiendo por qué siempre dices que no debo dejarme llevar por la ira, más de una vez murió alguien. ¿Por qué te dejaste llevar?, pensó Atreus, empezando a arrepentirse de lo que le hizo el hijo de Thor. Finalmente había entendido cómo se sentía su padre, ser fuerte, tener la mente siempre tranquila, era el camino correcto. Dejarse llevar siempre traía consigo el remordimiento. Lo siento, Pandora, pensaba Kratos, aún le pesaba sobre sí mismo la muerte de Pandora, ya había muerto por nada, y todo era su culpa por no haberse dado cuenta antes que él ya tenía el poder que había sido encerrado en la caja. Mimir no entendió qué había pasado, al menos estuvo así por unos momentos. Por nada era el hombre más listo, rápidamente dedujo lo que ocurrió, dedujo que Kratos ya había accedido al poder antes cuando abrió la caja por primera vez. Batalla contra el dios de la guerra original. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Tal como pensaba, comentó Hermes a un lado de Ares. Este no le entendió y Hermes le explicó. Cuando Kratos se enfrentó a tu versión de ese mundo, debió tomar lo que sea que había en esa caja. Ares abrió los ojos con sorpresa. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Esa otra versión mía es cada vez más despreciable, pensaba con rabia Zeus. Esa versión lo hacía ver como un cobarde. Kratos ya lo tenía sometido e iba a vencerlo, de no ser por Pandora. Vaya cobarde, pensaba Ares. Él pensó que finalmente podría haber concluida la batalla entre Kratos y el Zeus de ese universo, pero como ese Zeus era tan cobarde, pensó que nunca podría ver el final. ¿En la pantalla vacía?, cuestionó Zeus riendo. Después de tanto buscar, después de tanto sacrificio, y al final solo has conseguido otro gran fracaso. Las palabras de Zeus hicieron a enojar a Kratos, quien antes de poder avanzarse sobre él se dio cuenta de que Zeus había marchado del lugar, y pronto él también salió. A Kratos no le tomó mucho tiempo encontrarse nuevamente con Zeus, y este estaba de espaldas viendo cómo había quedado todo el mundo en ruinas, tinieblas, todo el mundo estaba completamente arruinado. Menudo caos, voy a tener mucho que hacer después de que te mate, dijo Zeus sin voltear a ver a Kratos. Ven por mi padre, es hora de acabar con esto, respondió Kratos. Sí, hijo mío, ya es la hora, finalizó Zeus antes de luchar contra Kratos.
Kratos como podía luchaba contra Zeus, la batalla era incesante, pero de pronto empezaron a sentirse temblores en el lugar donde estaban, no era por su batalla, era por alguien más, era por la titán Gaia, estaba furiosa con Kratos y Zeus, por lo que no se midió e intentó atacarlos a los dos. Las cuales evitaron su ataque y aprovecharon una abertura en el cuerpo de la titán para entrar en ella. Una vez adentro, Kratos pretendía destruir el corazón de la titán, y mientras intentaba perforarlo apareció Zeus y tuvieron su última batalla. Kratos aún estaba en forma pero Zeus ya estaba demasiado debilitado, por lo que su batalla aunque emocionante fue breve, esta pelea terminó con Kratos atravesando a Zeus y al corazón de la titán al mismo tiempo con su espada, con la espada del Olimpo. La titán había sido destruida y convertida en polvo, Kratos estaba mal herido y todo el mundo estaba sumergido en la oscuridad, pero miró con satisfacción el cadáver de Zeus atravesado con la hoja del Olimpo. Se acercó para verificar que estuviera muerto y quitarle la hoja, pero cuando estaba por marcharse la forma espectral de Zeus apareció, una forma con la cual Kratos no tenía oportunidad, no podía atacarlo, y entonces Zeus lo metió en una ilusión donde Kratos atormentado con todas las muertes que cometió, incluyendo la muerte de su esposa e hija. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. ¿Cuántas veces tuviste que ser sometido a esas pesadillas y visiones? No pudo evitar preguntar Mimir, ya había perdido la cuenta de cuántas veces vio a Kratos siendo atormentado por su pasado. Más veces de las que me gustaría poder olvidar, respondió Kratos. En la pantalla no se había mostrado unos segundos, pero para él la tortura fue demasiado larga. Atreus se sintió mal por su padre, y nuevamente deseaba ver a Zeus siendo asesinado. Era la segunda vez que en Dios metía a su padre en una ilusión horrible, y le desagradado no poder hacer nada más que observar. Él ya sabía que todo eso había pasado, pero eso no le impidió tristeza y odio. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. Así que él también tiene la habilidad que tenía Ares, pensaba Brunilda, mientras veía de reojo a su Zeus. Rara vez se lo veía ponerse serio, por lo que no tenía demasiada información al respecto de él, esperaba que este no contara con la misma habilidad que su otra versión. Multiverso novelas, universo Perky Jackson, periodo post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. De nuevo esa habilidad, pensó Ares, él creía que solo su versión tenía esa habilidad, aparentemente él compartía esa habilidad con el Zeus de ese universo. Es obvio que el resto de los dioses no tenía esa habilidad, de haberlo tenido la habrían usado, pensó Hades, pero también se cuestionó cómo era que su versión de ese mundo no tenía nada parecido a lo que habían utilizado Zeus y Ares, le serviría más al dios del inframundo que al dios del rayo y al dios de la guerra. En la pantalla las visiones, las pesadillas, las voces estaban atormentado en la cabeza de Kratos, pero escuchó la voz de Pandora quien le llamaba, y la siguió. Cuando llegó hasta donde provenía la voz, encontró la caja de Pandora y la abrió. Esto lo hizo recordar un recuerdo de las palabras de Pandora. La esperanza nos hace fuertes, ella nos ha traído hasta aquí, es nuestra alma cuando lo demás está perdido. Entonces Kratos lo entendió, la verdadera fuerza que se ocultaba en la caja era la esperanza, y finalmente pudo liberarse de la visión de Zeus. La última batalla entre padre e hijos estaba librándose, Kratos tuvo que utilizar toda la fuerza que le quedaba, pero al final pudo someter a la forma espectral de Zeus. Una vez que la venció, Zeus volvió a su forma humana. Ya no tenía fuerzas para defenderse, pero Kratos aún tenía suficiente ira para matarlo. No iba a utilizar sus espadas, él iba a hacerlo a puño limpio. Lo estrelló contra una roca y entonces empezó a golpearlo. Los golpes iban, rodillazos, puñetazos, más golpes contra la roca, incluso cabezazos. La sangre de Zeus llenó la cara de Kratos, y ya no podía ver, pero aún así seguía golpeándolo. La brutal embestida finalizó con la muerte de Zeus. Fuera de la pantalla multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Ninguno de los tres dijo nada. Para Kratos no hacía falta que ni su hijo ni su amigo dijeran algo, él ya sabía lo que pensaban, pero estaban equivocados. Él no había ganado ese día, había perdido todo, completó su venganza, pero eso no le trajo paz, solo le trajo dolor. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, periodo pre-Ragnarok. No es más rápido que yo pero tiene más poder, fue lo único que pensó a Zeus mientras se acariciaba la barbilla. A diferencia del resto, a él no le afectaba para nada ver a su otra versión muerta en pantalla. Gracias Kratos, pensó Brunilda, ella estaba agradecida con el espartano, pues le había cumplido uno de sus tan anhelados deseos. Quizás no era el Zeus que ella esperaba ver muerto, pero seguía siendo Zeus y le agradaba verlo.
El resto de los dioses se quedó en silencio. Kratos había acabado con todo el Olimpo. Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período post-secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo finalmente espartano. Comentó Hades. Él ha acabado con todo el Olimpo, dijo casi tartamudeando Zeus, completamente incrédulo. El resto de los dioses estaba asustado, incluso Afrodita, después de lo que Kratos causó ella misma, pensó que su otra versión no iba a sobrevivir en ese lugar de caos que quedaba. En la pantalla el mundo estaba en un completo caos, Kratos ahora lo miraba sin saber qué hacer. El mundo libre de las cadenas del Olimpo y purificado en el caos está listo para oír mi mensaje, dijo una voz. Esta voz era de la diosa de la sabiduría. Mira a tu alrededor, el mundo es una pura ruina, ¿de qué sirve tu mensaje?, le reclamó Kratos. Entonces ambos tuvieron una charla larga. Atena le explicó a Kratos que fue durante su batalla con Ares que se liberaron los males que infectaron a Zeus. Fue esta la razón por la que estaba tan obsesionado con matarlo. A Kratos esto no le importaba, la caja no tenía nada más que males, y Pandora se había sacrificado por nada, solo por su culpa, por su egoísmo, por su venganza, pero la diosa de la sabiduría le explicó que él era quien ahora tenía la esperanza, pues la había absorbido en el mismo momento en que abrió la caja. Es la primera vez para enfrentar a Ares. Ahora Kratos debía entregarle el poder a Atena, pues ella era la única que sabía cómo usarlo, pero a Kratos ya nada le importaba, el mundo era un caos. Finalmente le dio fin a su venganza. La diosa de la sabiduría pensaba que Kratos iba a atacarla cuando tomó la espada, pero Kratos se atravesó a sí mismo con ella, liberando la esperanza en todo el mundo y provocando la ira de la diosa. Atena vio Kratos desangrándose y le quitó la espada. No pretendía ayudarlo, lo último que le dijo fue que él era una decepción. Kratos había perdido demasiada sangre pero ya no sentía ira, él finalmente estaba en paz pues sabía que iba a morir. Lentamente la pantalla se fue oscureciendo, mientras se alejaba y mostraba el mundo hecho un caos y a Kratos muerto. Finalmente había terminado la guerra del Olimpo. Fuera de la pantalla, multiverso videojuegos, universo God of War, días antes de la visita de Odín y Thor, cabaña de Kratos. Pero ¿cómo es posible? Tú estás aquí, pero la pantalla es, ¿acaso estuvimos viendo otro mundo? No pudo evitar preguntar totalmente sorprendido a Atreus, pero su padre lo detuvo con su mano. ¿Recuerdas lo que apareció al inicio? ¿Mi descripción? Preguntó Kratos lo que su hijo y su amigo pensaran. Atreus abrió grande los ojos, pero antes de que pudiera decir algo fue Mimir quien lo dijo. Sé mi inmortalidad, no puedes morir por voluntad propia, dijo Mimir sorprendido. Él, al igual que Atreus, pensaron inmediatamente en Baldur. Fuera de la cabaña. Con la pantalla finalizada, Freya se encontraba meditando, no sabía qué hacer. Kratos entendía perfectamente cómo se sentía Baldur, ambos habían querido desde su punto de vista, acabar con sus vidas, con su sufrimiento, pero debido a maldiciones de los dioses ninguno de los dos podía cumplirlo. Entendió finalmente por qué Kratos era como era, tan tranquila y siempre tratando de hacer bien las cosas, evitando siempre los problemas. Fueron alrededor de unos minutos cuando finalmente tomó aire, avanzó unos pasos en dirección a la cabaña, pero no tuvo el valor de continuar. No sabía qué iba a decirle a Kratos, no podía simplemente decirle que ya no iba a matarlo, tampoco sabía si podía cumplir con eso, pero entonces volteó la pantalla y se preguntó si tal vez esta mostraría su futuro. Quería saber qué iba a pasar más adelante, no era la única. En Asgard, los dioses nórdicos se encontraban mirando a las pantallas. Thor hacía mucho que había dejado caer su martillo. Él no sabía si Kratos había perdido todos sus poderes, pero sí sabía una cosa: si se llegaba a enfrentar al Kratos que vio en pantalla, él iba a morir. No era el único que pensaba eso, pues incluso Heimdall, quien siempre había sido el más confiado, no se atrevió a decir nada. Él tenía la habilidad de predecir lo que la otra persona iba a hacer, pero Kratos había acabado con la vida de las tres hermanas que controlaban el destino. Siendo así, no había manera de que él pudiera contra Kratos. Odín, por su parte, estaba más interesado en descubrir cómo funcionaban las pantallas. También se preguntó si mostrarían su futuro. Realmente no le asustaba tanto Kratos, él sabía que Kratos había perdido la mayoría de sus poderes cuando ingresó a su reino, pero creyó innecesario decírselo al resto. Después de todo, si las pantallas mostraban el futuro, no tenía sentido decírselos ahora. Multiverso anime, universo Shumatsu no Valkyrie, sala del Consejo de los Dioses, período pre-Ragnarok. Un digno final para ti, espartano, pensaba Brunhilda, pero lamentaba que Kratos se hubiera quitado la vida. Esperaba que después de todo su esfuerzo él lograra encontrar una salida de allí.
Es una pena, al parecer nunca podré enfrentarme a ti, Kratos, comentaba Zeus antes de soltar un suspiro. En serio se sentía mal por haber perdido la oportunidad de enfrentarse al espartano, pues creía que él ya había muerto. Multiverso Novelas, Universo Perky Jackson, Período Post-Secuestro de Sally Jackson, Monte Olimpo. Después de todo tu sufrimiento finalmente pudiste descansar, pensaba Athena. Le agradó ver que su otra versión no tuvo éxito. Después de todo, ella había permitido que Kratos destruyera el Olimpo. Una versión suya tan malvada no merecía ganar. El resto de los dioses se guardó en silencio, incluso Ares, pero este se levantó y se inclinó ante la imagen del Kratos muerto en pantalla. Lo hiciste bien, Kratos, eres un orgullo para Esparta, finalizó el dios de la guerra antes de volver a sentarse. Kratos se había ganado su respeto con creces. En la pantalla nuevamente se iba iluminando, y mostrando un nuevo título y una nueva portada. Esto sorprendió a cierto mundo en particular. Top 10 batallas épicas. Top 9. Saito vs Ejército de 7 millones. Multiverso Anime, Universo Zero no Tsukaima, Academia, Período preguerra. Los estudiantes estaban completamente anonadados, no se esperaban que su mundo apareciera en pantalla, y Luis por su parte, no esperaba que su familiar se fuera a enfrentar a un ejército de 7 millones, ni el propio Saito se lo podía creer. Debe ser otro universo, pensó asustado Saito, mientras que la espada que tenía como amigo lo felicitó por su coraje.